una presencia constante y silenciosa en la familia real británica. Una mujer de elegancia contenida, admirable valentía y un destino marcado por el dolor. Casada con el príncipe Enrique, duque de Gloucester, vio cómo su mundo se derrumbaba cuando su hijo mayor, el príncipe William, murió trágicamente. Aún así, ella siguió firme, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y longevidad. Más que una princesa, fue el reflejo del paso del tiempo, de la tradición a la modernidad. Y si crees que ya conoces todas las historias de la realeza, espera hasta descubrir la suya. Así que ya deja tu like, suscríbete al canal y ven conmigo a conocer a la mujer que atravesó eras y sobrevivió a todas ellas. La princesa que vivió mucho más tiempo que todos los demás. En el video de hoy conoceremos a la princesa Alice de Gloucester. Ella nació el 25 de diciembre del año 1901, en la histórica Montagu House, situada en el mismo corazón de Whitehall, en Londres. Un nacimiento muy especial que coincidió con la Navidad y marcó profundamente el inicio de su larga vida. Bautizada como Lady Alice Christabel Montagu Douglas Scott, fue la tercera hija y la quinta niña de John Montagu Douglas Scott, entonces conde de Dalkeith, y de Lady Margaret Alice Bridgeman, hija del cuarto conde de Bradford. Desde la cuna, Alice pertenecía a una de las familias más antiguas y poderosas de Escocia, un clan de linaje ducal que se remontaba en línea directa al propio rey Carlos II a través de su hijo ilegítimo James Scott, duque de Monmouth. El peso de esa herencia acompañaría a Alice durante toda su vida, pero ella misma confesaría muchos años después que su infancia estuvo más marcada por la curiosidad y la introspección que por títulos y blasones. Creció rodeada de esplendor y de un movimiento constante. La familia poseía numerosas residencias, como Eildon Hall en las fronteras escocesas, Drumlin Rick Castle, Dalkeith House, Bow Hill, Bolton House en Northamptonshire, e incluso Langholm, el refugio de caza que se convertiría en su lugar favorito en el mundo. El transporte de equipaje, caballos y sirvientes se realizaba en trenes privados que llevaban a toda la comitiva de una propiedad a otra. Había tanta gente alrededor que, en una ocasión, cuando una de las niñeras anunció su compromiso con el cochero, la gobernanta comentó con humor: ¿dónde será que se conocieron? Incluso en medio del lujo, Alice siempre prefirió el campo. Amaba los espacios abiertos, la pesca y el aire frío de las colinas escocesas. Era allí, en Langholm, donde se sentía verdaderamente libre, pero fue también en la naturaleza donde vivió el episodio que cambiaría su vida para siempre. A los 14 años, durante un paseo, fue arrastrada por las fuertes corrientes del Solway Firth. En la frontera entre Inglaterra y Escocia, luchó contra el agua hasta perder las fuerzas. Cuando creyó que iba a morir, hizo una promesa silenciosa a Dios. Si sobrevivía, dedicaría su vida a algo útil, a servir a los demás. Un instante después, sus pies tocaron las rocas y logró salvarse. Décadas más tarde, recordaría el episodio con emoción. Prometí dedicar mi vida a algún propósito útil. Y cuando el destino me puso al servicio de mi país, me di cuenta de que aquella promesa secreta, hecha al borde de la muerte, había sido cumplida. Esa experiencia temprana moldeó el sentido del deber que definiría su existencia. Alice fue educada en casa hasta la adolescencia. Después asistió a la St. James School for Girls en West Malvern, en el condado de Worcestershire, donde estudió literatura, historia y buenas maneras. Pero lo que más le despertaba interés eran las artes. Le encantaba pintar y dibujar, un talento que cultivó durante toda su vida. Una de sus acuarelas, realizada en Kenia, aún forma parte de la colección real británica. Tras sus estudios,
Pasó un año en París, donde perfeccionó su francés y conoció el encanto cosmopolita de la vida europea. En 1920 fue presentada oficialmente en la corte, ante el rey Jorge V y la reina Mary. Sin embargo, aquel rito de paso tan soñado por muchas jóvenes aristócratas fue para ella una tortura. En sus memorias escribió: «Yo era tímida, un poco gordita y terriblemente cohibida. Pasé buena parte del baile escondida detrás de una columna, deseando que todo terminara pronto. Detestaba la superficialidad de las temporadas sociales y los interminables bailes de debutantes, mientras otras soñaban con la corona y alianzas nobles. Alice soñaba con el mundo exterior. En la década siguiente, convirtió ese sueño en realidad. Viajó por varios continentes. Pasó un tiempo en Kenia, donde conoció a Karen Blixen, autora de Memorias de África, y se cruzó con el famoso grupo de aristócratas hedonistas conocido como Happy Valley Set, entre ellos el escritor Evelyn Waugh. Sobre ellos, Alice comentó con ironía: «Era personas aborrecidas, que el sentido común recomienda evitar». Después de años de viajes y libertad, Alice regresó a Inglaterra en 1935, trayendo consigo el espíritu independiente y aventurero que siempre la caracterizó. Tenía 34 años y aún seguía soltera, algo poco común en la época, cuando las mujeres debían casarse en la flor de la juventud. Poco tiempo después, la vida dio un giro que cambiaría su destino para siempre. El príncipe Henry, duque de Gloucester, tercer hijo del rey Jorge V y de la reina Mary, le pidió matrimonio. Henry ya era un viejo conocido, era amigo cercano de sus hermanos y una presencia frecuente en las propiedades de la familia Montagu Douglas Scott. Entre los dos nació un vínculo de respeto y compañerismo, un afecto sereno, sin escándalos ni pasiones públicas, pero profundo y duradero. La boda fue fijada para el 6 de noviembre de 1935, pero la ceremonia sería muy diferente de lo que se esperaba de una unión real. Poco antes de la fecha, el padre de Alice falleció y el rey se encontraba con la salud debilitada. La gran boda planeada para la abadía de Westminster fue cancelada y el enlace se celebró de forma íntima en la capilla privada del Palacio de Buckingham. Aún así, el pueblo británico transformó el momento en un acontecimiento nacional. A pesar del frío y la lluvia, más de 1 millón de personas llenaron las calles de Londres, saludando a la pareja que se dirigía a su luna de miel. La prensa, encantada con la fecha y con el discreto encanto de la novia, empezó a llamarla la princesa del invierno, un título que la acompañaría durante toda su vida. El matrimonio unía no solo a 2 personas, sino también a 2 linajes poderosos, la realeza inglesa y la aristocracia escocesa. Allí se convertía por derecho en Su Alteza Real, la duquesa de Gloucester, y, sin darse cuenta, daba inicio a una de las vidas más largas y discretamente importantes de la historia de la monarquía británica. En los primeros tiempos, la pareja vivió en el Royal Pavilion en Aldershot, mientras el príncipe completaba el curso de Estado Mayor del Ejército, pero con la abdicación de Eduardo VIII, en diciembre de 1936, apenas un año después del matrimonio. Todo cambió. El marido de Alice, ahora el primer adulto en la línea de sucesión, fue designado regente en caso de una ascensión prematura de la joven princesa Isabel. De repente, la pareja de temperamento reservado se vio en el centro de la escena pública. Alice, que nunca había disfrutado estar bajo los reflectores, asumió el desafío con elegancia y firmeza. Comenzó a representar a la monarquía en eventos oficiales, participó en ceremonias públicas y apoyó innumerables causas sociales. Se convirtió en patrona de la Invalid Kitchens
institución que más tarde daría origen al programa Meals on Wheels, y presidió la Royal Academy of Music, siempre demostrando sensibilidad y disciplina. En 1937 llevó a cabo uno de sus primeros compromisos públicos destacados al bautizar el barco HMS Gloucester. Era el inicio de una vida de servicio marcada por la constancia y la ausencia de vanidad. Como ella misma diría más tarde, la verdadera nobleza está en servir, no en ser vista. Poco antes de la guerra, la pareja recibió una residencia de favor en York House, en el Palacio de St. James, y en 1938 compraron Barnwell Manor, una casa de campo del siglo XVI en Northamptonshire. Fue allí que Alice finalmente encontró el equilibrio entre la vida pública y la serenidad doméstica, pero la paz sería breve. En pocos años, el mundo se sumergiría en el caos de la Segunda Guerra Mundial, y Alice, fiel a la promesa hecha en su juventud, volvería a poner su vida al servicio de los demás. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Alice tenía 37 años. Era una mujer madura, con serenidad en la mirada y el corazón dividido entre el deber público y un deseo íntimo que el tiempo parecía negar: el de ser madre. Los primeros años de matrimonio estuvieron marcados por intentos frustrados. Alice sufrió 2 abortos espontáneos, lo que la llevó a pasar por largos periodos de silencio y resignación. Parecía que la maternidad nunca llegaría. Aunque no se quejaba, todos a su alrededor percibían cuánto la entristecía eso. Finalmente, recibió el regalo que más deseaba. El 18 de diciembre de 1941, ya con 39 años, nació su primer hijo, el príncipe William de Gloucester. Su llegada ocurrió en plena guerra, en una época en la que el mundo estaba rodeado de miedo e incertidumbre. Aún así, para Alice, aquel niño era una señal de esperanza, una prueba de que la vida persistía, incluso entre los escombros. 3 años después, el 26 de agosto de 1944, dio a luz a Richard, su segundo hijo, a los 42 años. Era una madre madura, experimentada y, tal vez por eso, sumamente protectora. Crió a sus hijos con firmeza y afecto, equilibrando el cariño del hogar con las obligaciones de la vida real. Mientras los bombardeos sacudían el Reino Unido, ella se involucraba con la Cruz Roja y con la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina, visitando hospitales, organizando donaciones y coordinando el apoyo a las familias de los soldados. Pero, incluso en las horas de servicio, tenía en mente al pequeño William y a Richard, que aún era un bebé. Era el retrato de una mujer que vivía en 2 mundos, el público y el íntimo, sin abandonar jamás ninguno de los 2. Terminada la guerra, llegó un nuevo cambio. Su marido, el príncipe Henry, fue nombrado gobernador general de Australia y la familia se mudó a Australia en 1945. Alice, con sus 2 hijos pequeños, afrontó esta etapa con el mismo espíritu sereno de siempre. Visitó comunidades, hospitales, escuelas y colonias agrícolas, encantando al pueblo australiano con su amabilidad y genuina curiosidad. El regreso al Reino Unido en 1947 marcó el inicio de un periodo más tranquilo. En Barnwell Manor, la casa de campo de la pareja, Alice encontró el equilibrio que tanto había buscado, dividiendo su tiempo entre la familia, las causas benéficas y el placer de las cosas simples: pintar, caminar, cuidar el jardín y ver crecer a sus hijos. Pero detrás de la tranquilidad también existía la conciencia de que todo aquello, la maternidad tardía, el hogar, el amor sereno, había sido conquistado a costa de espera, de fe
y de una fuerza silenciosa que pocas personas percibían, pero que definía quién era ella. Durante un tiempo, Barnwell Manor fue el refugio con el que Alice siempre había soñado. Allí, rodeada de sus hijos y de los jardines que cuidaba con sus propias manos, parecía haber encontrado la paz, pero la vida la enfrentaría a nuevas pruebas. En 1965, poco después del funeral de Winston Churchill, el coche en el que viajaba con su marido, el duque de Gloucester, sufrió un grave accidente. El vehículo volcó violentamente y Alice fue lanzada contra el vidrio. Salió con vida, pero gravemente herida. Sufrió el rostro destrozado y el brazo roto. Necesitó 57 puntos de sutura y largas semanas de recuperación. El duque, que fue arrojado fuera del automóvil, sobrevivió, pero nunca se recuperó por completo. A partir de entonces, su salud entró en una lenta decadencia. Vinieron los derrames, la dificultad para caminar, el habla debilitada y Alice, siempre serena y discreta, se convirtió en la cuidadora del hombre que un día había sido su protector. Durante años, mantuvo la rutina silenciosa de una esposa devota. Lo cuidaba con paciencia y ternura, ocultando el cansancio y la tristeza detrás de una sonrisa contenida. Pero nada podría prepararla para lo que vendría después. El 28 de agosto de 1972, el príncipe William, su hijo mayor, participaba en una carrera aérea en Halfpenny Green, en Wolverhampton. Alice estaba allí, sentada en la tribuna, siguiendo a su hijo con el mismo orgullo y aprensión de siempre. El avión despegó y segundos después, algo falló. Ante cientos de espectadores, la aeronave perdió altitud, giró y se estrelló contra el suelo, explotando en un destello ensordecedor. Y Alice lo vio todo. Testigos contaron que ella quedó inmóvil, en estado de shock, sin emitir ningún sonido. Fue retirada rápidamente del lugar, llevada lejos del fuego y de las cámaras. No lloró, no gritó, simplemente guardó silencio, como si el mundo de repente se hubiera detenido. La noticia recorrió el país. William de Gloucester, el príncipe aventurero y carismático, el más moderno y prometedor de los Windsor, había muerto a los 30 años. El público quedó conmocionado. La familia real se entristeció, pero nadie sintió el dolor de Alice, que presenció con sus propios ojos la trágica muerte de un hijo sin poder hacer nada. Su marido, ya muy enfermo, estaba en casa, y fue entonces cuando Alice tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida, contarle o esconderle la verdad. Temiendo que el impacto lo matara, eligió el silencio y siguió cuidándolo como si nada hubiera pasado, sonriendo con delicadeza, pero dentro de ella había un vacío que ninguna ternura lograba disimular. Años después, en sus memorias, confesó con palabras simples pero devastadoras: «No tuve el valor de decírselo, pero creo que al final él lo supo, tal vez por la televisión, y así fue». El duque, frente a la pantalla, vio los homenajes, los reportajes, las imágenes del funeral de su propio hijo. Nunca habló del tema, pero allí, Alice siempre creyó que él lo entendió todo y que, por amor, decidió permanecer en silencio junto a ella. 2 años después, el 10 de junio de 1974, el duque de Gloucester murió y Alice, por primera vez, quedó sola. En menos de 2 años, había perdido al hijo que amaba y al compañero de toda una vida, pero ni aún así permitió que el dolor la consumiera. Siguió participando en eventos públicos, apoyando causas benéficas y manteniendo el mismo semblante tranquilo, la misma compostura de siempre. Tras la muerte de su marido, Alice de Gloucester se retiró a Barnwell Manor, la casa del siglo XVI que tanto amaba. Allí, entre los retratos familiares y los recuerdos de sus hijos, vivió en silencio,
rodeada de una calma que ocultaba todo un mundo de memorias. Incluso viuda, nunca abandonó su sentido del deber. A los 80 años, aún asistía a más de 50 compromisos al año. Recibía cartas, enviaba flores, visitaba instituciones de caridad. Hacía todo con esa elegancia discreta que siempre la distinguió, y con el mismo lema que un día escribió en su diario: la rutina es lo que mantiene la mente viva y el corazón en orden. En 1981 decidió plasmar parte de esa vida en el papel. Publicó The Memoirs of Princess Alice, Duchess of Gloucester, un libro sobrio y conmovedor, sin pretensiones, en el que recordaba no solo los grandes eventos, sino también los pequeños gestos, la risa de los hijos, el silencio del marido, el peso invisible del deber. 10 años después, a los 90, lanzó una nueva edición, Memories of 90 Years, revisada y más personal. En ella, confesaba algo que resume toda su existencia: la felicidad nunca me pareció un objetivo. Lo que busqué fue propósito. Con el tiempo, la salud empezó a debilitarse, pero la mente permaneció lúcida. Leía los periódicos todas las mañanas, aún interesada en la política y el arte. Le gustaba comentar discretamente con los criados los discursos de la Cámara de los Comunes y, cuando el clima lo permitía, se sentaba junto a la ventana para ver el sol ponerse sobre los jardines. Las circunstancias cambiaron. El hijo, el príncipe Richard, ya duque de Gloucester, enfrentando dificultades financieras, vendió Barnwell Manor. La decisión la entristeció profundamente y admitió en una carta a un amigo cercano que dejar Barnwell fue como cerrar un libro que amaba. Se mudó entonces definitivamente a un apartamento cedido por la reina en el Palacio de Kensington, donde vivió hasta el final de sus días. Aún así, no perdió el humor ni el encanto. Cuando cumplió 100 años, en 2001, la familia real se reunió para celebrar su centenario. Fue una ceremonia íntima, con la presencia de la reina Isabel II, miembros de la familia real, incluida la princesa Margarita, lo que hizo el momento aún más simbólico, ya que sería la última aparición pública de ambas. Alice, con mirada tranquila y sonrisa amable, fue recibida con calurosos aplausos. Se decía que ese día le susurró a una dama de compañía: «No me siento vieja, solo con mucha experiencia». Durante los años siguientes, pasó la mayor parte del tiempo recluida en Kensington. Su cuerpo se debilitó, pero su serenidad aumentó, y en medio del silencio, su longevidad empezó a llamar la atención. En agosto de 2003, con 101 años y 238 días, superó el récord de la mismísima reina madre. Un mes después, el Guinness World Records confirmó oficialmente que Alice de Gloucester era la mujer de la realeza más longeva de todos los tiempos. En los últimos meses de su vida, rara vez recibía visitas, pero mantenía una calma casi espiritual. En sus memorias había escrito: «Cuando la vida se alarga demasiado, es porque Dios aún no ha terminado de enseñarnos lo que necesitamos comprender». A finales de octubre de 2004, esa lección pareció estar concluida. En la noche del día 29, Alice se quedó dormida serenamente en su habitación del Palacio de Kensington y nunca volvió a despertar. Tenía 102 años y 309 días. El funeral fue discreto, exactamente como ella había deseado. Realizado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, contó con la presencia de la reina Isabel II y de miembros de la familia real, además de representantes de las instituciones benéficas que ella apoyó con gran dedicación durante toda su vida. Tras concluir la solemne ceremonia fúnebre, su cuerpo fue sepultado en el cementerio real de Frogmore, junto a su esposo, el príncipe Enrique, y su hijo, el príncipe William.